buen día y gracias por sintonizar esta segunda parte de Vulnerables. Mi nombre es Alirio Meléndez y le doy muchas gracias a la producción de Vulnerables. Gracias, Neto, por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos, por hacer el tiempo. Sabemos que la agenda en este día es complicada y particularmente también gracias al Pastor Alfaro por acompañarnos esta mañana. Un gusto hermanos. Ya saben cuánto me alegra poder servirles en algo en este domingo en la mañana, ¿no es cierto? Y la audiencia que tenemos cautiva de caballeros en Iglesia Nazaret se preguntará qué hace este cipote, el pastor de jóvenes, en un episodio de Vulnerables. Sí. Bueno, queremos aprovechar la presencia y la visita del doctor Alfaro. Le cuento, hemos estado estudiando a nivel de todas las redes bíblicas, primera de Tesalonicenses. Ustedes ya terminaron, ¿verdad? Segunda también, sí. Y creo que de las oportunidades donde habían muchas preguntas, muchas dudas, sí. De hecho en la clase de jóvenes nos detuvimos bastante en primera Tesalonicenses, capítulo 4, específicamente donde habla Pablo acerca de la segunda venida. Sí. No sé si tal vez pudiéramos empezar para aquellos que sea su primera vez sintonizando el programa, sí. Una referencia, ¿no? un contexto amplio al respecto de por qué Pablo tiene que incluir dentro de su primera carta tesalónica este tema de la segunda venida. Sí. Bueno, es interesante, si te fijas en primera Tesalonicenses, todos los capítulos, ojalá que al estudiarlo lo hayan visto, todos los capítulos terminan con una referencia a la segunda venida del Señor Jesús. Es decir, este no es un tema que él deja para el final de la carta, es algo que ya les está preocupando a la iglesia primitiva. También, como deberían saber, primera de Tesalonicenses, de acuerdo con los expertos, probablemente, si no la primera de las cartas del apóstol Pablo, una de las primeras, y no solo del apóstol Pablo, sino de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, han pasado apenas unos cuantos años después de la resurrección del Señor, y este asunto está caliente, ¿no? Es decir, ¿cuándo viene el Señor? Creo que el mensaje de primera Tesalonicenses tiene que ver precisamente con eso, con que nuestra vida cristiana pasa entre dos venidas. La primera venida del Señor, su obra salvífica, la cruz, la resurrección, y su segunda venida. Una segunda venida que será, como en el libro de los Hechos nos dice, en las nubes, una segunda venida que será visible, que será corporal. Eso es parte también del credo cristiano central, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente algunos en la iglesia primitiva, frente a la violencia de su tiempo, a la crueldad de su tiempo, a la persecución que estaban sufriendo muchos cristianos primitivos, habían salido ya con la idea de que la venida del Señor Jesús era una cuestión espiritual. Era una cuestión que no tenemos que estar esperándola porque ya vino. Y el Espíritu Santo, y tal como algunas sectas, e incluso algunos que no consideraríamos sectas, sino se les conoce como preteristas, es decir, aquellos que piensan que no hay mucha doctrina del futuro en el Nuevo Testamento, sino que todo se cumplió en el primer siglo, identificaban la segunda venida de Jesús con la venida del Espíritu Santo. Entonces, ante eso, el apóstol Pablo tiene que escribirle y decirle, las cosas no son así. El Señor Jesucristo viene y vendrá corporalmente. Y por eso anímense. Y por eso los que mueren no están sin esperanza. Ustedes gócense. Interesantemente, ¿no? El apóstol Pablo, en su forma de hablar, Alirio, está tan emocionado que él se incluye en la expectativa del Señor, ¿no? Aquellos de nosotros que estaremos vivos, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente en eso el apóstol Pablo no estaba en lo correcto porque él murió, ¿no? Pero el mensaje del texto bíblico está en la expectativa, vive en la expectativa constante de que el mundo no va a seguir como está. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de la segunda venida, la esperanza bendita, lo llama el apóstol en otra de sus cartas.
la aparición, la parucia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cualquiera que te diga otra cosa está perdido. Y creo que estamos de acuerdo en ese tema de la esperanza. De hecho lo menciona, ¿verdad? Lo menciona en 1 Tesalonicenses, usted lo ha mencionado 2 veces, pero yo no sé si tal vez nuestra audiencia, no sé vos Neto, que estás un poco más familiarizado con los memes, ¿ustedes conocen la marinofobia? ¿Han escuchado hablar? Marinofobia. No, Marinofobia. Lo que pasa es que Estanislao Marino, un cantante cristiano, ya lo has escuchado. Ya. Tiene una alabanza que dice, Cristo vino, Cristo vino. Bueno, esto es un meme, es decir, esto es un chiste dentro de las nuevas generaciones, porque el tema de la escatología, el tema de la segunda venida, en lugar de causar esperanza, que es lo que me está diciendo, ¿no? Lo que causa es miedo, lo que causa es temor. El tema escatológico, al menos de las generaciones de mi edad hacia abajo, parece que lo que causó fue un pavor al punto de desconocer. Este es el propósito. ¿Será que Pablo quiere atemorizar a los tesalonicenses? Para nada. Las 2 cartas del apóstol Pablo tienen el propósito de alimentar 3 cosas que en realidad son las 3 virtudes teologales que él menciona varias veces, ¿no? Entre ellas está la esperanza, el amor es una de ellas. Y por supuesto también en Primera de Tesalonicenses en especial habla de la práctica de esa esperanza, que es un animarnos. En realidad Pablo, si fuera profesor de seminario, haría la siguiente pregunta a sus estudiantes: ¿cómo sabes que tienes esperanza? ¿Cómo sabes si no has perdido la esperanza ante la venida del Señor Jesucristo? Y la respuesta del apóstol Pablo es clara al decirnos que la manera en que la segunda venida del Señor Jesucristo se mira en práctica en la vida de los creyentes es cómo nos tratamos, cómo nos animamos, cómo nos motivamos, cómo nos bien tratamos. Anímense ante esto, dice el apóstol Pablo, ¿no? Esa palabra es literalmente pónganse aire dentro, es decir, para que vivan llenos de energía, de valor, no teniendo vidas arrastradas, ¿no? Sino que la segunda venida del Señor debe producirte este buen trato para con tus cristianos. Toda escatología que no procura eso, en primer lugar, está mal enfocada. Pero el hecho de que nosotros como cristianos vivimos a la luz de una esperanza bendita del Señor Jesucristo, que en lugar de asustarnos debe animarnos, no significa que todo es positivo en la segunda venida del Señor, ¿no? La Biblia es más que clara en eso, porque la segunda venida del Señor para nosotros será bendición, para los otros, sin embargo, repetidas veces los apóstoles nos dicen, significará juicio para aquellos que rechazaron a Jesús, rechazaron los valores de Jesús y simplemente lo ignoraron, ¿verdad? Es esa dimensión la que el hombre posmoderno a veces no quiere que los cristianos digamos, no quiere que hablemos de eso, pero eso es falta de fidelidad también, porque no puedo simplemente hablarlo de lo bonito sin recordarles que el apóstol Pablo habla del hombre de pecado, habla de la apostasía, habla del juicio venidero con el que el Señor va a tratar a todos aquellos que se identifican con los valores del mundo que rechaza a Jesús, que en esencia es lo que significa anticristo, al fin de cuentas, ¿no? Él los matará con la palabra de su boca, dice Pablo, ahí mismo, en esos contextos de tesalonicenses. Entonces, es una convicción que nace de la conversación pasada, ¿no? No podemos simplemente, como dicen los gringos, cut and paste, es decir, cortar y pegar a mi gusto, a lo que me gusta del texto bíblico. No, debemos seguir la narrativa del texto bíblico, y esa narrativa insiste que para los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes en el Señor, existe un futuro venturoso. A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice bienaventurados. Los verdaderos seguidores del Señor Jesús, los verdaderos creyentes tienen un
futuro venturoso. Anímense en medio del dolor, en medio de la muerte, de la persecución, anímense. Pero por el otro lado, en el mismo contexto, Mateo, por ejemplo, por darles un ejemplo, el Señor Jesucristo les dice a Corazín, a su propia Capernaum, que fue el lugar donde él creció, ¿verdad? Como de niño, adolescente y adulto. Ay de ti, Capernaum, porque no hiciste caso, no vas a ser levantada, sino hasta el fondo vas a ser tirada. Esa dimensión del Jesús, muchos no lo quieren oír hoy, del Cristo, ¿no? Pero nosotros estamos para recordar las dos cosas, ¿o no? Sí, y bueno, quizás en esta clase nosotros abordamos y enfocamos, dentro de tanto que podemos aprender en las cartas de Tesalonicenses, que es para animarnos, sí, no para contender. Pero eso no implica que no debemos escudriñar la Escritura. Entonces, en el animarnos, y nos llamaba la atención la premura con la que el apóstol escribe la segunda Tesalonicenses por sí, corregir ciertas, pensamos así como deformidades de la enseñanza, y entre ellos, pues como es un tema bastante escatológico, ahí se enmarca en segunda de Tesalonicenses, hablando ya de la segunda venida. Sí. Pero en la primera, en el capítulo que mencionaba Lirio, 1 Tesalonicenses 4, está enfocado en lo que nosotros lo conocemos como el rapto, ¿no? Como esa aparición y ese levantamiento súbito. La cuestión aquí es cómo tendemos a hacer como una línea de tiempo para explicarnos, sí, entonces nos quedan todas esas interrogantes. Bueno, ¿qué va primero? ¿Sigue esto? Cuando saltamos en las referencias a Apocalipsis o a otros textos donde dice a la final trompeta, entonces todo eso nos va dando como esas diversas interpretaciones. Entonces, ¿cómo debemos ver este momento donde se describe de 1 Tesalonicenses 4 que mencionaba Lili? Uh-huh. Y cuando ya en la segunda, en todo momento el apóstol hace referencia a una segunda, no hay una tercera, no hay una mitad. ¿Cómo debemos entenderlo entonces? Mira, eso requeriría bastante tiempo, ¿no? Pero déjame darte una especie de resumen, hermano, en este sentido. Las dos cartas a los tesalonicenses nos dan mucha información, pero no nos la dan toda. Por eso necesitamos todo el texto bíblico. Esto es algo que hay que recordarles a los estudiantes, no solo de escatología, sino de Biblia, de teología en general. Cómo nos acercamos a los pasajes específicos, deberíamos siempre recordar que son resúmenes, que son selectivos, que Dios no dijo todo lo que podía decir, por supuesto, que siempre quedan áreas oscuras o áreas ambiguas, y que el trabajo de un conocedor de la Escritura, de un teólogo en este caso, es pensar en todas las ocurrencias dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento para lograr tener un marco, un conjunto de verdades que pudieran ser exhaustivas dentro de lo que el texto dice, que no sean incoherentes, que no se contradigan mutuamente. Esa es la tarea del teólogo sistemático, ¿no? Porque a alguna gente simplemente no les importa que haya este tipo de racionalidad bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque si uno revisa 1 Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses, habrá datos ahí que quizás no se encuentran en otros lugares. Y si hacemos absolutos ciertos pasajes sin colocar el otro en la contribución del otro, a veces erramos. Por ejemplo, si lees los discursos escatológicos del Señor Jesús que aparecen en Mateo 24, 25, en Lucas 19, 21, que aparecen en Marcos 13, 14, estos discursos escatológicos, uno encuentra
vacíos, divergencias, uno encuentra ciertas cosas que el Señor Jesús no menciona ahí, y si me quedara solo con lo que Jesús dice, estaría dejando afuera a Pablo, estaría dejando afuera a Juan más adelante. Entonces, la tarea del teólogo, del estudioso, es poner todas las cosas juntas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Señor Jesucristo habla de anticristos, plural, pero Pablo habla de un anticristo. El Señor Jesucristo nunca habla de un anticristo. Habrá muchos anticristos en realidad, si te fijas en el pasaje de Marcos capítulo 13, y no simplemente para los últimos días digamos, la escatología para nosotros. Desde tiempito después de la resurrección del Señor Jesucristo, aparecieron un montón de anticristos. Pablo, sin embargo, insiste de que hay un anticristo escatológico. Esas dos cosas deben combinarse. No me puedo quedar solo con uno. Algunos dicen, el Señor Jesucristo nunca habla del arrebatamiento, por ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo mis dudas de eso, pues, porque cuando comparás Marcos, Mateo, otra vez, aunque el Señor Jesús no ocupa las mismas palabras del apóstol Pablo, la palabra está, ¿cómo se llama? Arrebatamiento, ese verbo que significa arrancar con violencia, ¿verdad? Arrancar con súbito, digamos, abrir y cerrar de ojos. Esto, el Señor Jesucristo lo dice con otras metáforas. Lo dice con aquellas metáforas de que uno está durmiendo, uno será tomado, otro será llevado, por ejemplo. Esta es la tarea del teólogo, mirar cómo se conectan estas cuestiones. Tristemente esto no se hace, y muchas veces lo que produce es una confusión y la negación de ciertas cosas que sí están en la Biblia. Por ejemplo, esto del arrebatamiento, algunos niegan que el arrebatamiento sea para salvar a la iglesia del tiempo de la tribulación escatológica. Nos dicen que simplemente el apóstol Pablo está aludiendo a la práctica que tenían ciertos pueblos de recibir a su rey, y que salía una especie de comisión afuera de la ciudad a traerlo, y luego a traerlo otra vez a la ciudad, ¿verdad? Y algunos se quedan con eso, que el arrebatamiento es para eso únicamente. Pero si uno lee Primera de Tesalonicenses, las dos cartas, te das cuenta que Pablo nunca menciona en esas cartas que regresemos. Tenemos que ir a otro pasaje del Apocalipsis para entender de que sí, después del arrebatamiento hay un regreso de la iglesia con el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, para mí es importante esta metodología de análisis del texto, porque si no lo hacemos así, hacemos como buen salvadoreño, y me gusta estar en El Salvador, digo, porque puedo ocupar ciertas palabras que en otros lugares no me entienden, ¿no? Hacemos un solo chapandongo, ¿no? Hacemos un solo chapandongo aquí de las cosas que no entendemos. Entonces, hay un montón de diferencias en cuanto a esa teoría de que el rapto no es para proteger a la iglesia, arrancarnos del mundo para que se derrame la ira del Señor. Algunos piensan que solamente se da después de la tribulación y que la iglesia ha pasado, pero para mí eso es contradictorio, es lo que te digo, porque si Cristo pagó por mi pecado, que yo vuelva a pagar por el pecado porque sufro la ira de Dios, es una contradicción de las más terribles, ¿no? Y claro, algunos dicen, no, es que vos le tenés miedo al anticristo. Bueno, la opinión de lo más reciente al respecto de esta postura, porque hablábamos al respecto de la tarea del estudioso de la Biblia, de leer el texto, pero la interpretación a veces puede prestarse muy subjetiva. Y hay quienes piensan, sobre todo las mentes más jóvenes, Sí. que esta forma de pensar, doctor, es muy escapista. Sí. Es muy cobarde Sí, de por eso, parte
de parte de los cristianos pensar, bueno, no vamos a estar justo cuando, usando salvadoreñismos, truenen los chicharrones, como dice el pastor Carlos, ¿verdad? Justo en ese momento, qué bueno, ¿verdad? La iglesia no va a estar y seguir. Claro. ¿Es así? ¿Estamos siendo cobardes en nuestra interpretación? Para nada. Creo que la fidelidad del Señor está siendo puesta en duda ahí. Creo que hay una confusión porque otra vez lo que el Señor Jesucristo dice y hace en su discurso se refiere a la tribulación histórica, le llamo yo, esta por la que la iglesia, el hecho de que nosotros en El Salvador o en el siglo XXI no estemos sufriendo como ha sufrido la iglesia por 20 siglos, no significa que no haya habido tribulación y de las peores, ¿no? Horribles. Los primeros 3 siglos, por ejemplo, de la iglesia primitiva, sufrieron 12 persecuciones, una carnicería en contra de la iglesia del Señor. Eso es terrible, ¿no? Y claro, nuestros hermanos en la iglesia pasaron por ahí, sufrieron por ahí. Yo, otra vez, con esto no estoy diciendo que las cosas se van a poner mejor y que la iglesia, tal como estamos ahorita, no tengamos que sufrir por el testimonio del Señor frente a una sociedad que no quiere al Señor Jesús, que se opone y muchas veces mata los valores del Señor Jesús, nos aísla, nos hace bullying, nos etiqueta de todo tipo de cosas, somos retrógrados, somos todo tipo de cosas porque queremos seguir al Señor Jesús. Y claro, cuando pensamos en el rapto, algunos de estos dicen, no, este es muy escapista. Yo he estado en debates con algunos de los que piensan de este tipo y les digo, mira, escapista más bien es aquel que no quiere ver o que ha hecho, mejor dicho, del reino milenial del Señor Jesús, que ha prometido en su palabra, que se refleja en Apocalipsis 21, que los profetas antiguos testamentarios hablan, pero hasta el cansancio de él, y que han convertido a la iglesia, al fin de cuentas, en el milenio, a aquellos que solo les interesa lo espiritual, a aquellos que solo les interesa que pues yo soy salvo y cuando me muera me voy con el Señor. Esa no es la historia de la Biblia, por cierto, solamente eso. Hay más escapismo en esto que decir que existe un arrebatamiento en el que el Señor protegerá de la ira de Dios. Escucha esto, por favor, porque también en esto hay una gran confusión. La tribulación escatológica no es principalmente la persecución del anticristo de la iglesia, no es el sufrimiento de los cristianos a manos del mundo. Eso es parte de la tribulación histórica. Pero la tribulación escatológica definida por el apóstol Juan, definida por el apóstol Pablo, definida por el mismo Señor Jesús, en los últimos pasajes de Marcos capítulo 3 y sus paralelos, habla de esta ira de Dios, en donde Dios hará entrada en el mundo, bombardeará el mundo con todo tipo de fenómenos cosmológicos, demoníacos, sangre, sequías. Cristo vino. Entonces, ese tipo de dimensión está en Jesús. La verdadera tribulación escatológica no es el anticristo persiguiendo a la iglesia. Vos le tenés miedo al anticristo. Yo no le tengo miedo al anticristo, o quizá deberíamos decir, sí le tenemos y deberíamos tenerle miedo, pero la promesa del Señor no es que te libre del mundo malo, de la persecución del mundo. La promesa del Señor es que te va a librar del momento en el que Él dice el tiempo se acabó, la paciencia se acabó. Aquí entro en escena yo, la tribulación, los sellos, las trompetas, las copas. Lea en la escritura otra vez, esto es lo que digo, ¿no? Cuando Jesús recibe el rollo del Señor en el trono y que Juan está llorando porque nadie puede hacerlo, él mira que Juan, por cierto, no está con un cuarto aquí con aire acondicionado, ¿no? Está, muy probablemente está en esa isla de Patmos, calientísimo,
todo lo que en ese sentido. Y Juan llora tremendamente porque la condición del mundo es terrible y nadie la puede componer y no hay nadie digno de componerla. Y Juan llora, dice, y hasta que se le aparece el ángel y le dice, tranquilo, el león de Judá ha vencido y él es digno de abrir los sellos. Y entonces aparece en escena el Señor Jesús. Y en el mismo pasaje se nos dice que este libro, que son los decretos de Dios, libro de sellos, es el decreto de Dios. Las trompetas son los anuncios formales de Dios. Las copas son el derramamiento propiamente de la ira de Dios. Esto, dice Apocalipsis, es Dios tirando su ira sobre el mundo. De eso Dios nos dice, estás protegido por tu fe en Cristo, ¿no? Hay una diferencia abismal entre lo que algunos piensan es la tribulación y lo que el texto bíblico dice. Inclusive gente con educación teológica, ¿no? Y por eso están las diferencias. Pero nosotros, otra vez, aun cuando, y quizás con esto voy a lo pastoral, yo difiero con muchos grandes hombres que creen de otra forma, y aunque difiero y tengo mis razones, creo yo, de peso para diferir, no por eso los odio, no por eso los maltrato, no por eso los satanizo, y frecuentemente hoy en día es común escuchar a hombres, a milenaristas, por ejemplo, demonizando y satanizando a aquellos que no creen como ellos, ¿no? Diciendo que esto tiene origen en el diablo, por ejemplo. La Biblia del señor Vidal, por ejemplo, hace poquito lo oí decir otra vez lo mismo. Yo tuve que contestar en un post diciéndole, permítame, señor, si así están las cosas, lo que más me importa a mí es lo que dice el texto bíblico. Si en debate con el texto bíblico diferimos y habrá cosas ambiguas en las que yo puedo decir quizás no estoy tan seguro con esto, eso no te da derecho a ti a decirme que yo tengo origen satánico, ni yo decirte lo mismo a ti, ¿verdad? Porque lo más fácil es ofender al otro y desvalorar al otro, ¿no? O hay quienes que incluso piensan, tal vez las mentes más jóvenes, que la teología sistemática ha decaído ya en un desuso. Pensar en, cuando hablamos de escatología, en esto de hablar de las dispensaciones, que es una vieja manera de pensar. Pero quizás aún más, adicional a lo que mencionas, lo que está más de moda hoy en día es, si eso está bien para ti, está bien, pero para mí esto funciona. Claro. Entonces, lo que yo veo es que en vez de seguir una línea de pensamiento teológico, o sea, seguir el texto, nos vamos a la lógica humana, a la comparación excesiva, a ejemplos o a la experiencia de otros. Entonces, al final, en vez de que esto sea un ánimo de algo que ha prometido el Señor, de los tiempos futuros, se vuelve en un conflicto. Y también pierdo de vista, como lo hemos expresado acá, de que nos tornamos un tanto egoístas en esta visión escatológica, porque ya no queremos también que otros participen, o sea, olvidamos el evangelismo, olvidamos compartir el evangelio del Señor para que otros también participen de esto. Claro. Pero en el animarnos que nos dice el apóstol, cómo entrar en este conocimiento más profundo, como lo mencionaba Alirio, y lo que reflexionaba últimamente, que mencionaba aquí de las aproximaciones. Sí, por eso digo que en la medida que vas profundizando de verdad en el texto y no te quedas simplemente con de oídas, o porque me gusta este teólogo o me gusta el otro, en la medida que tú vas penetrando en el texto y te vas dando cuenta de ciertas
áreas grises, de ciertos elementos que quizás incluso dentro de mi tradición como evangélico no han sido clarificadas bien, te das cuenta que es necesario ocupar generosidad, que es necesario ser buena persona para con aquel que difiere de mí en este tipo de detalles. Hay cosas con las que no podemos negociar, ¿no? Y eso es parte también de la problemática, porque hoy en día parece que no sabemos diferenciar qué cosas son esenciales en la fe cristiana y qué cosas uno estaría dispuesto a decir, mira, no estoy de acuerdo con vos, pero no por eso eres mi enemigo, no por eso yo te ofendo, no por eso eres la encarnación de Satanás, ¿verdad? Eso es parte de nuestra formación. Claro, es bien fácil empezar a encontrar este tipo de batallas y depender de la media, hoy en día, de los medios de comunicación solamente, en lugar de tú meterle el diente a la escritura y con hombres y mujeres serias en la teología. Hay cosas en las que no podemos condescender. Toda iglesia local, lo he dicho yo y lo hemos defendido, tiene una identidad doctrinal que debe respetarse. Por ejemplo, obviamente yo soy un premilenarista, digamos así, pero si sé que mi iglesia, mi liderazgo son amilenaristas, ¿qué estoy haciendo yo ahí? No es que los odie, no es que no los considere mis hermanos, pero sé que constantemente voy a estar teniendo problemas y choques con ellos en ese sentido. Entonces, mejor hay momentos que debemos ser sabios y decidir en este sentido. Si yo no voy a cambiar a la iglesia su declaración doctrinal es esta. Sus líderes creen esto. Eso no los hace mis enemigos, ni mucho menos. Pero yo no voy a poder congregarme aquí porque constantemente voy a estar tentado a confrontarme y voy a estar diciéndole desde el púlpito, estás equivocado, ¿verdad? Así, o al que está sentado en la banca. No, eso mejor no se hace. Y buscar donde una iglesia que esté de acuerdo a tus convicciones, ¿no? Y profundizar en eso. Si en el proceso el Señor te llega a cambiar de convicción, pues tu decisión está ahí. Yo no iría a una iglesia amilenial, aunque aprendo de profesores amileniales, son mis hermanos, pero yo no voy ahí. Claro. Y me quedo con esta última palabra, meterle el diente a la palabra. Me gustaría que pudiera dirigirse al público para cerrar este espacio con una invitación a eso, a todos los hombres vulnerables y a todos los demás que vean este espacio virtual, una invitación para meterle el diente a la palabra. Sí, es interesante cuántas veces el mismo texto bíblico ocupa la metáfora de comerse el libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antes de hablar, cómete el libro. Así con Ezequiel, así con Juan, antes de profetizar, en el sentido, Juan dice, el espíritu de la profecía es el testimonio del Señor Jesucristo. Antes incluso de dar cátedra de tu escatología, comete el libro antes de hacerlo. No tengas un postrecito por ahí únicamente que te endulza la vida, pero que te hace mal para tu diabetes espiritual. A propósito de los diabéticos, ¿verdad? Bueno, gracias Neto por invitarme a este espacio, a Carlos Nahum y al pastor Carlos. Gracias, doctor, por el espacio para conversar, y gracias a usted que vio este capítulo hasta el final. La invitación está hecha. Cómase ese libro.